¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una línea, sino un archivo? Un archivo imperfecto, intacto, siempre accesible, donde cada palabra que dijiste, cada decisión que tomaste, cada error que cometiste, sigue existiendo. No en tu memoria, no en tu mente, sino en algún lugar del universo, esperando ser visto. Durante décadas ha circulado un rumor, no en libros de historia, no en universidades, sino en los márgenes, en susurros, un dispositivo, una máquina capaz de observar el pasado, no de imaginarlo, no de interpretarlo, sino de verlo, tal como ocurrió. El cronovisor. Pero aquí es donde todo cambia, porque según algunos testimonios, no solo existió, sino que fue ocultado. Y no por cualquiera, sino por una de las instituciones más poderosas del mundo, porque hay verdades que no deben comprobarse y pasados que jamás deberían volver a verse. ¿Qué pasaría si te dijera que alguien ya lo hizo? Quédate hasta el final, porque lo que descubrieron después rompe completamente nuestra idea de la realidad. Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra, historias reales desde el lado oscuro de la verdad. La historia del cronovisor comienza lejos de laboratorios. Comienza en silencio, en un monasterio. El nombre detrás de todo esto es Pellegrino Ernetti. Sacerdote, exorcista, académico y obsesionado con lo invisible. Pero espera, esto no es una historia de fe. Ernetti no veía contradicción entre religión y ciencia. Para él, ambas eran puertas hacia lo mismo. Mientras unos estudiaban átomos, él estudiaba lo intangible. Mientras otros escuchaban música, él escuchaba ecos. Y esa obsesión lo llevó a una idea peligrosa, porque en la década de 1950, mientras analizaba sonidos antiguos, llegó a una conclusión perturbadora. El sonido no desaparece, nunca, solo se dispersa, se debilita, pero sigue existiendo. Y si el sonido permanece, entonces todo permanece. Pero esto es solo el inicio. Lo que viene ahora es donde la historia se vuelve incómoda. Hablemos de la teoría imposible. Ernetti desarrolló una hipótesis inquietante. Cada evento deja una huella, una marca energética, un eco. No solo un sonido, también luz, información completa. Como si el universo grabara todo lo que ocurre. En pocas palabras, nada desaparece, todo queda registrado. Pero aquí viene lo importante. Si todo queda registrado, entonces puede ser recuperado. Y eso lo cambia todo. Porque ya no hablamos de memoria, hablamos de acceso. Acceso total al pasado. Imagina poder ver cualquier momento de la historia, no leerlo, no imaginarlo, verlo. ¿Crees que eso debería existir? Déjamelo en los comentarios más adelante, porque lo que construyó después es todavía más aterrador. Hablemos de la creación del cronovisor. Ernetti afirmó haber construido una máquina, no para viajar en el tiempo, sino para observarlo. Un receptor capaz de captar esos ecos, como una radio, pero en lugar de música, sintonizando momentos históricos. Imagínalo.
Una máquina pesada, llena de válvulas, con antenas primitivas y una pantalla que muestra lo imposible, el pasado. Pero aquí el detalle clave. Ernetti no trabajó solo, nunca lo hizo, y esto casi nadie lo menciona. Hablemos del grupo secreto. Según su relato, existía un equipo, un grupo de 12 científicos, expertos en diferentes áreas: física, energía, ingeniería, mentes brillantes. Y lo más inquietante, algunos nombres eran demasiado importantes. Premios Nobel, investigadores de élite, gente que oficialmente nunca estuvo vinculada a esto. Si esto era mentira, era una mentira perfectamente diseñada. Pero si era verdad, entonces este proyecto nunca fue pequeño. Fue enorme. Y aquí es donde todo cambia de nuevo. Porque si 12 científicos construyeron algo así, ¿dónde está ahora? ¿Y quién más lo sabe? Hablemos ahora de las pruebas. Ernetti afirmó que el cronovisor funcionaba, y no con cosas insignificantes, sino con momentos claves. Dijo haber visto el pasado, escuchado voces antiguas, observado eventos perdidos. Pero hubo uno que cruzó la línea. La crucifixión de Jesús. No como fe, no como creencia, sino como observador. Y eso cambió todo. Pero espera, porque cuando algo se vuelve demasiado peligroso, ocurren cosas extrañas. Ernetti presentó una imagen, una supuesta captura, un rostro, dolor, silencio, pero algo no encajaba. Expertos analizaron la imagen y encontraron coincidencias sospechosas. Era casi idéntica a una escultura moderna. El escándalo fue inmediato. Fraude, mentira, manipulación. Ernetti respondió. Dijo que no era la imagen original, sino una recreación. Pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad cayó y con ella toda la historia. Pero aquí viene un giro, porque cuando algo se desacredita demasiado rápido, a veces no es casualidad, a veces es intencional. ¿Quién crees que ganaba con que el cronovisor fuera olvidado? Sigue escuchando, porque lo que ocurrió después es todavía más extraño. Años después, el Vaticano emitió un decreto, una prohibición, no contra lo paranormal, sino contra algo muy específico: el uso de instrumentos para observar el pasado. Piénsalo, ¿por qué prohibir algo inexistente? ¿Por qué regular una fantasía? Ese documento existe, puedes buscarlo, y aunque no menciona el cronovisor, describe exactamente lo que hacía. ¿Coincidencia o advertencia? Y aquí quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que el Vaticano sabe algo que nosotros no? Porque si no existía, ¿por qué prohibirlo? Ahora pensemos en frío. Si el cronovisor fuera real, no sería una herramienta, sería una amenaza total, porque eliminaría la duda. Todo podría verificarse, todo. Crímenes, mentiras, secretos de Estado, nada quedaría oculto. Gobiernos caerían, historias cambiarían, religiones se cuestionarían. Pero lo más inquietante no es eso, es lo personal. Imagínalo, ver cada momento de tu vida, cada error, cada palabra, cada decisión, sin filtro, sin olvido. Eso no es poder, es exposición absoluta. ¿Realmente quieres que alguien tenga esa capacidad? Quédate hasta el final, porque la teoría final es la más aterradora de todas. Entonces, ¿qué pasó realmente con el cronovisor? Existen tres teorías. La primera, nunca existió. Todo fue un invento de Ernetti, un fraude elaborado. La segunda, existió, pero fue destruido. Alguien decidió que era demasiado peligroso. Y la tercera, la más inquietante, que funcionó demasiado bien. Y por eso fue tomado, guardado, escondido. No eliminado, porque algo así no se destruye, se
controla. Y quien lo controle, controla la verdad. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo realmente perturbador. Algunos creen que el cronovisor evolucionó, que ya no es una máquina antigua con válvulas y antenas, sino algo moderno, preciso, invisible. Una herramienta, no para curiosidad histórica, sino para control. Imagina una sala, oculta, sin ventanas, sin nombre, donde alguien puede ver cualquier momento del pasado, buscar información, analizar secretos, descubrir verdades que otros quieren enterradas. Eso no es ciencia ficción, es poder absoluto. Y si existe, no lo sabríamos. Porque si tú tuvieras esa máquina, lo anunciarías o la usarías en silencio. Tal vez el cronovisor nunca existió. Tal vez todo fue una historia mal interpretada, un experimento fallido, un error. Pero, ¿y si no? ¿Y si en algún lugar alguien puede ver el pasado? Entonces la pregunta cambia. Ya no es si es posible. La pregunta ahora es, ¿quién lo controla? ¿Quién observa? ¿Quién decide? Porque si el pasado puede verse, nada está oculto, nada está perdido, nada está a salvo, ni siquiera tú. Y tal vez en este mismo momento, mientras escuchas esto, alguien ya está mirando. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.